Buen día, ¿ahí me escuchan? Sí, señora, adelante. Ok, listo. Entonces, muchas gracias al Congreso por la participación y por la invitación. Mi tema son lecciones aprendidas debido a los lineamientos dados durante la pandemia por COVID-19. Mi nombre es Tania Lisbeth Orjuela Lara, hago parte de la Fundación Universitaria Sanitas, hago parte de la Facultad de Enfermería, específicamente de la especialización de salud pública y del grupo de investigación Gestión en Salud Pública. Y esto hace parte de las actividades que hacemos en el semillero. Dentro de los objetivos grandes de esta investigación, tenemos lo relacionado con las diferentes lecciones aprendidas debido a los lineamientos que dieron las diferentes entidades gubernamentales, nacionales e internacionales y las medidas locales que se tomaron en términos generales por la pandemia. Algunas persisten y algunas ya han caducado y ya no se utilizan. Dentro de la metodología, nosotros lo que hicimos fue una revisión documental, inicialmente de las páginas de organismos internacionales, todos los lineamientos internacionales y nacionales de Colombia. Se revisaron las publicaciones y las grabaciones que se encuentran en YouTube desde diciembre del 2019 hasta el primer trimestre del 2022. Algunas de las páginas que se consultaron fueron obviamente Naciones Unidas, la UNICEF, lo que tiene que ver con OPS, la Organización Mundial de la Salud, lo que tiene que ver con objetivos del desarrollo sostenible y varias páginas que son, digamos, referentes a niveles internacionales porque dan diferentes lineamientos y mantenían a la opinión pública informada. Dentro de las palabras claves que vamos a encontrar de manera recurrente en la investigación son el aprendizaje, un bien público que tiene que ver con la información, que tiene que ver con el open data y la información por la cual no hay que pagar. La palabra COVID-19, información, lavado de manos, que es una actividad que va a quedar ya de manera permanente. Salud pública, tecnologías de la información y la comunicación, que son las TIC, y telesalud. Es una de las más, digamos, son de las palabras más relevantes, aunque hay muchas palabras que durante la charla vamos a revisar. Aquí vemos una infografía que muestra la Cruz Roja Colombiana, en donde da unas indicaciones y en una misma imagen aborda diferentes ámbitos. Un ámbito relacionado con el lavado de manos en diferentes lugares que habla para niños, algo sobre cómo cubrirse la nariz y boca, lo que tiene que ver con el relacionamiento, lo que tiene que ver con el distanciamiento y pues unas indicaciones que son muy prácticas y fáciles de entender. Entonces, parte de lo que nos deja las lecciones es cómo por medio de infografías o de maneras teóricas, prácticas, visuales, podemos dar una información que sea entendible para diferentes poblaciones, diferentes géneros, diferentes lugares. De forma particular, para Colombia, se encontró que aquí se determinaron que la emergencia no era una sola, sino que eran tres emergencias. Las emergencias se denominaron medidas sanitarias y emergencia sanitaria, medida de emergencia social, económica y ecológica, medida de orden público y de otras de carácter ordinario. Y lo que se encontró es que a nivel de Colombia, la página del ministerio definió una de sus pestañas relacionada con el COVID, donde también posteriormente vinculó toda la información relacionada con la vacunación y de manera periódica iba subiendo la información de los casos registrados, tanto de muertes como de casos que estaban hospitalizados o que tenían otro tipo de manejo. Tiene diferentes tipos de visualizadores y información. Dentro de lo que se encuentra son decretos, resoluciones, circulares, infografías, lineamientos técnicos, documentos técnicos y todo lo que tiene que ver con la formación de talento humano, no solamente de profesionales de la salud, sino auxiliares, técnicos, tecnólogos y profesionales de otras áreas y de otros sectores económicos. Se encontraron más de 250 documentos que aún siguen siendo disponibles y que adicionalmente se encuentran de manera libre, no solamente para Colombia, sino para las personas que lo puedan, digamos que puedan acceder a la página, pueden descargar los documentos.
No requiere que se linkee, no requiere que haga ningún pago, solamente ingresar a la página del ministerio en la parte de coronavirus. También encontramos que dentro de las lecciones aprendidas, muchos portales tuvieron una open data, es decir, una información pública en donde de diferente forma iban graficando o mostrando la información relacionada con todo el tema del COVID, tema de las UCIs, lo que tenía que ver con la mortalidad, lo que tenía que ver con la migración del COVID, y esta información se encuentra disponible de manera retrospectiva y se va actualizando de manera permanente. Es posible que algunos datos que se tenían en el 2019, en diciembre, en el 2020, en el 2021, se vayan ajustando de manera periódica, ya que la data lo que hace es que va recogiendo información y en la medida que va teniendo información de manera retrospectiva, la va actualizando. Este simplemente es uno de los portales, de tantos de los portales que hay, la OMS, la OPS, lo que tiene que ver con otras entidades, como lo que tiene que ver con la IGI, otros organismos, aquí en Colombia, el Instituto Nacional de Salud y muchas organizaciones lo que han hecho es que ponen los datos de manera abierta, de tal forma que los ciudadanos y los investigadores puedan tener acceso a esta información. Lo único que uno tiene que tener presente es que como la información se va actualizando, posiblemente uno tiene que colocar la fecha de corte en la que está sacando la información, porque al estar actualizándose es posible que en una segunda revisión esta información haya variado levemente o haya variado en una forma gradual. Entonces, toda esta información que se encuentra en datos abiertos en diferentes portales hace parte del bien público. Como les dije, no es una información por la que se tenga que pagar, sino una información que se tiene de acceso libre. Vamos a encontrar adicionalmente que existió una sinergia entre diferentes áreas del conocimiento, entre diferentes sectores económicos, no solamente en Colombia, sino a nivel del mundo. Aquí es un ejemplo de la logística que se utilizó para la vacunación, pero fue la misma logística que se utilizó para tener tecnología, dispositivos médicos, algunas veces profesionales que se trasladaron en diferentes lugares, no solamente de Colombia, sino del mundo. Entonces, acá vemos cómo desde la ingeniería, desde la arquitectura, desde la logística, para un proceso determinado, vacunación y todo lo que tenía que ver con las tecnologías en salud y otro tipo de tecnologías, se ve cómo existe un proveedor que posteriormente tiene que llegar a algún lugar, que en este caso es Colombia, posteriormente tiene un lugar de acopio y en ese lugar de acopio debe tener una forma de poder llegar a los lugares, que son las secretarías de salud, en nuestro caso, las EPS, los centros de vacunación, y también encontramos que todas las empresas administradoras de planes de beneficios o las EPS hicieron grandes esfuerzos porque tengan lugares para vacunar y que no solamente vacunaban a la gente de su propia EPS, sino que comenzaban a vacunar gente de diferentes EPS y que posteriormente ya era indiferente si yo tenía la primera dosis, segunda dosis, tercera dosis colocada en ese centro de vacunación, simplemente tendría que llevar mi carnet y con este carnet lo que iban a hacer es que van registrando el número de la vacuna que yo tengo. Después de que se definió que las vacunas se podían mezclar, al comienzo solamente se podía tener de una sola, digamos, referencia, ya después era, digamos, más fácil que los usuarios pudieran acceder a los servicios de vacunación y poder completar todas sus coberturas. Entonces vemos cómo diferentes estrategias logísticas a nivel del mundo también fueron replicadas en Colombia. Vamos a encontrar adicionalmente que todo lo que tiene que ver con temas de comunicación, todo lo que tiene que ver con temas de tecnología, diferentes instrumentos, diferentes edades, diferentes poblaciones, se vieron obligadas a usar diferentes medios de comunicación. No solamente lo tradicional, que posiblemente era el radio, el televisor, diferentes formas de tener información de manera informal por periódicos, de pronto por algo de internet, ya comenzó a tener una información en algo más digital, algo más en la mano, los celulares, las tabletas, los computadores. Así se manejaron en diferentes sectores económicos, como fue educación, como fue salud, salud para todo lo que tiene que ver con temas de telemedicina, teleorientación, teleapoyo. Adicionalmente, todo lo que tuvo que ver con el sector educativo volcó de una manera obligatorio el uso de las tecnologías, ya que por el tema del distanciamiento y el no poder ir a los lugares, fue necesario continuar con las actividades en algo que
fue una normalidad diferente y que actualmente ya comenzamos a llamar la nueva normalidad. Ya muchas cosas se están incorporando y se van a incorporar de manera permanente, que es el uso de los diferentes dispositivos, pero también el hecho de que las personas tengan que loguearse, que las personas tengan que autenticar su permanencia o autenticar quiénes son, de tal forma que ya no se den casos de suplantación o se disminuya esto. Entonces, a la par de la comunicación, se van haciendo portales un poco más seguros. Inicialmente, como comienza la pandemia y nadie sabe realmente cómo vamos a poder tener comunicación, cómo vamos a poder informar a la gente, cómo podemos tener nuevamente el contacto, se utilizaron diferentes plataformas. Dentro de las plataformas, digamos, que fueron más comunes usadas y que se siguen utilizando, tiene que ver con WhatsApp, tiene que ver con FaceTime, tiene que ver con Meet, con los diferentes portales como Zoom, que poco a poco han tenido ya unas especificaciones técnicas para diferentes sectores, sectores de la educación, sectores de la salud, sectores del transporte, y la comunicación también cubrió estas personas que tienen algunas limitaciones. Ejemplo, todas las limitaciones visuales, todas las limitaciones auditivas, entonces sacaban documentos en braille, documentos en lenguaje de señas. Adicionalmente, cuando se pasaban informaciones, tenían de forma escrita para que las personas pudieran leer los textos, o tenían personas intérpretes que de señas, la homologación de todos los términos y toda la información que se iba dando. Entonces, tenemos que a nivel del mundo, esto fue algo que incluye a diferentes poblaciones y a diferentes minorías que posiblemente de mucha información no se enteraban, pero con el tema del coronavirus sí pudieron acceder, y hay información que ya queda de manera permanente o rutinas de comunicación que quedan permanentes, como en algunos eventos se tienen personas intérpretes y adicionalmente hay información que se encuentra en braille o información que las personas pueden ir leyendo cuando hay discapacidades visuales que tienen una letra grande en la cual ellos pueden ir siguiendo, o que tienen la forma de emitir el sonido si son textos escritos. Entonces, parte de las lecciones es todo lo que tiene que ver con la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, y adicionalmente incluir todos los temas de minorías y evidentemente todos los lenguajes que existen. Vamos a encontrar que algo que se encuentra, digamos, actualmente y que era una dificultad en algún momento son temas de bioseguridad. Para nadie es un secreto que hay diferentes campañas antes de la pandemia relacionadas con el lavado de manos de los profesionales de la salud, ya que esto causa infecciones y las infecciones causan eventos adversos. Con el tema de la pandemia, el uso del lavamanos o geles glicerinados se hizo de manera rutinaria, de manera obligatoria, y en todos los lugares se encontraban los dispositivos para poder hacer esta actividad, motivo por el cual facilita que los profesionales auxiliares técnicos y tecnólogos, los usuarios y los diferentes sectores económicos, al tener más asequible estos elementos, pues los pueden usar. Al comienzo hubo desabastecimiento por parte del alcohol, que también fue a nivel del mundo, desabastecimiento de tapabocas y de algunos otros insumos, medicamentos, dispositivos médicos, motivo por el cual las organizaciones internacionales dejaron que otros proveedores que no se dedicaban directamente a la producción de esos bienes los comenzaran a elaborar. Caso puntual, lo que tiene que ver con el uso del alcohol. Dejaron que todo lo que tenía que ver con la producción de licores y las industrias que consideraban que se encontraban en capacidad de producir alcohol que iba a ser para la sanitización de manos, lo pudieran hacer. Lo que tenían que hacer era gestionar unos permisos de manera transitoria y comenzar la producción. Esto fue algo que lo que mostró es que las diferentes industrias pueden adaptarse y pueden comenzar a hacer diferentes protocolos, guías, manejos, buenas prácticas y diversificar sus productos. También pasó esto con las mascarillas y diferentes productos de bioseguridad. Dentro de las condiciones o de los lineamientos y protocolos que se establecieron es que hay diferentes lugares y momentos de la vida rutinaria en donde también se incorporaron esto. Temas relacionados con el transporte, con los lugares a donde nos desplazamos, los lugares donde se compran diferentes bienes y servicios, los lugares de salud, evidentemente, lo que tiene que ver con los vehículos particulares, la misma casa, los lugares públicos. Entonces, se dieron diferentes lineamientos. Algunos siguen el día de hoy como temas relacionados con algunos distanciamientos,
el uso del tapabocas en algunos lugares. La toma de temperatura ya no es algo rutinario, sin embargo, sí se sugiere que cuando las personas tengan síntomas, avisen en los lugares donde van a asistir y se siguen manejando procesos de limpieza y desinfección de manera permanente en lugares y en superficies. Y el lavado de manos es algo que va a quedar y de manera permanente seguramente lo vamos a seguir viendo. Encontramos como una recolección de información sobre lecciones aprendidas, todo lo que tiene que ver con los lineamientos que eran los diferentes gobiernos, pero también todo lo que tiene que ver con la salud pública y el medio ambiente. Salud pública comienza a cobrar una relevancia muy grande porque la gente comienza a entender qué significan estas políticas públicas, que son no solamente para un bien individual, sino un bien común, que adicionalmente atraviesan fronteras, que los gobiernos hacen unas actividades micro y unas actividades macro, que se encuentran diferentes innovaciones multisectoriales y que todo esto se relaciona con los ciudadanos y que los ciudadanos, independientemente de su actividad económica, tienen unos relacionamientos y de acuerdo a la forma como se mueven, a la forma como interactúan, esto disminuye la posibilidad de riesgos de infecciones. Encontramos que dentro de las lecciones más grandes es todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. La toma de decisiones a nivel mundial, a nivel local, y la toma de decisiones también de las propias personas al ellas mismas determinar que por autocuidado no iban a salir o que van a tener más medidas de seguridad o que van a informar frente a sus estados de salud. ¿Mm? Entonces, esa autodeterminación que tienen las personas actualmente porque entienden la gravedad de una acción que puede provocar un evento de salud relacionado no solamente con las personas con las que vives, sino en general con la comunidad, hace que esta toma de decisión sea algo muy importante de manera individual, colectiva. Encontramos también que los temas de bioseguridad tienen una fuerte inclusión no solamente en el sector salud, sino en las casas. Ya hay actividades que en algunos lugares se hacen y es, por ejemplo, retirarse del calzado y estar con otros zapatos cuando se ingresan a algunos lugares. Temas como los lavados de manos cuando uno llega a los diferentes lugares, el uso de tapabocas, todo lo que tiene que ver con procesos de limpieza y desinfección, tener ambientes ventilados, que tengan buena iluminación, que tengan un ambiente que se sienta seguro. Y esto se generalizó para diferentes industrias. Todo lo que tiene que ver con la vacunación, protocolos de vacunación, la logística para vacunación, teniendo en cuenta que Colombia no es un país que produjo ninguna vacuna, que los países productores de vacuna se encontraban fuera del continente, fue necesario poder coordinar una logística, no solamente por la traída, sino por el mantenimiento y lo que tenía que ver ya con la propia aplicación y mirar cómo se disminuía la posibilidad de pérdida de biológicos, entendiendo que hay viales que vienen para 10 dosis, 5 dosis o una única dosis. Adicionalmente, se encuentra la integración entre los diferentes sectores, entonces es muy importante que los sectores comiencen a entender cómo salud hace parte de una actividad económica y que esta actividad económica impacta de gran medida el hecho de poder continuar con algunas actividades o no. Se pone de manifiesto todo lo que tiene que ver con la salud mental y la gente comienza a manifestar de manera más abierta todo lo que tiene que ver con sus situaciones emocionales y todo lo que tiene que ver con salud mental, que hace parte también de salud pública, tiene un peso muy fuerte porque existieron diferentes estrategias asociadas a orientación o información para que las personas recibieran tratamientos no necesariamente por patologías puntuales, sino por situaciones que posiblemente eran agudas o situaciones que estaban viviendo de manera temporal. El uso de las tecnologías de la información a nivel de todos los sectores económicos, a nivel de todas las edades, vemos que personas adultas mayores comienzan a utilizar todo lo que tiene que ver con posiblemente sus teléfonos celulares y ya son un poco más asequibles a tener videollamadas, a poder mandar mensajes de texto, a tener posiblemente correos electrónicos, a entrar a redes sociales, que adicionalmente el hecho de las telecomunicaciones hace que se tenga una comunicación no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, de tal forma que yo puedo acceder a mucha información.
El problema de acceder a mucha información es que hay información que es falsa o parcialmente no es verdadera, motivo por el cual las personas tienen que comenzar a entender cuáles son los portales seguros para que esta información que están recibiendo sea una información coherente y lógica, que adicionalmente si la van a compartir sea una información que tenga cierto nivel de evidencia. Todo lo que tiene que ver con los cuidados de las fronteras, nos dimos cuenta que todas las formas de llegar, los diferentes mercancías, las personas, también es una fuente de contaminación, pero también es una fuente de poder tener una logística y poder tener las organizaciones, los sectores que puedan garantizar la mínima o la pérdida de bienes, servicios y mejorar el abastecimiento. Entonces, todo lo que tiene que ver con las fronteras comienza a tener una relevancia mayor porque diferentes acuerdos que no se tenían antes con diferentes países, pues ya se comienzan a tener. El tema logístico para los diferentes sectores, todo el tema de telesalud, telemedicina, teleorientación, que son formas de comunicar y temas específicamente con las atenciones de salud, que es el tema de telemedicina a nivel del mundo. Eso quiere decir que las atenciones no se hacen solamente a nivel local, sino que yo podía consultar a un médico de cualquier parte del mundo, así como diferentes personas que se encontraban en diferentes lugares, no solamente de Colombia, sino de cualquier lugar, podían contactar profesionales de la salud de diferentes regiones. Uno, porque posiblemente en el país donde me encuentro yo no manejo muy bien el idioma y entonces me siento más cómoda hablando con alguien de mi región. Entonces, si yo me encuentro, por decir algo, en Ámsterdam y quiero tener la comunicación con un médico acá en Colombia por una telellamada, por una telemedicina, yo podía tener acceso nuevamente a mis servicios de salud. Y eso pues, se dio a nivel de todo el mundo. Todo lo que tiene que ver con atenciones no solamente intramurales, sino las atenciones de manera domiciliaria, lo que tienen que ver con unidades móviles, lo que hizo es que los profesionales auxiliares técnicos se desplazaran a diferentes lugares y puedan llegar donde se encuentran los pacientes. Todo lo que tiene que ver con temas de educación, tanto desde la primaria hasta temas ya de educación superior, la capacitación del talento humano en todos los sectores, lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los diferentes sectores, nos dimos cuenta que el tema de la economía de países que se consideraban fuertes realmente tuvieron que nuevamente reevaluar que industrias que se encontraban fuertes, pero que con el tema de la pandemia tenían que cerrar porque las personas no iban a poder ir a estos lugares, también tuvieron que replantear la forma de hacer sus actividades, motivo por el cual también existe todo lo que tiene que ver con actividades domiciliarias, lo que tiene que ver con entregas y compras vía internet, lo que tiene que ver con experiencias de atención, no solamente en los lugares, sino en los propios domicilios o en ciertos lugares. Entonces, esto lleva a unos nuevos relacionamientos. Todo el tema de investigación a nivel del mundo, la producción que se ha hecho de diferentes artículos científicos, todo lo que tiene que ver con el tema de patentes, todo el tema de medicamentos, insumos. Esto hace que la investigación a nivel del mundo ofrezca una información que se puede utilizar para diferentes situaciones. Ejemplo, actualmente vamos a enfrentar otro tipo de situaciones a nivel salud y lo que podemos decir es que en el tema de las vacunas ya se ha avanzado muchísimo y es posible que si se requirieran otro tipo de vacunas, ya existe la tecnología para hacer una producción en masa y que luego los protocolos que tengan que cumplir estas vacunas puedan salir al mercado y puedan ser utilizadas por las diferentes poblaciones. Ya para concluir, les quiero comentar que el tema del COVID definitivamente no ha terminado. Sale un anuncio por parte de la OMS ahorita en el mes de mayo, en donde dice que no estamos ganando nada con perder todas las medidas de bioseguridad que se tienen, que hay algunas que se deben continuar y que adicionalmente nos estamos cegando ante la evolución del virus. Seguramente ya en este momento no es tan letal como antes, aunque aún se encuentran casos de mortalidad relacionadas con el COVID. Sí es necesario no dejar todas las medidas relacionadas, por ejemplo, con el uso del tapabocas, el uso de geles glicerinados, alcoholes, lavado de manos en lugares públicos y mirar cómo va siendo el desarrollo de algunas de estos focos infecciosos en los diferentes lugares. En diferentes noticias sale como, por ejemplo, en Corea del Norte se encuentran múltiples casos, que es una preocupación para el mundo, pero que también a nivel de Latinoamérica se están encontrando casos y en Estados Unidos.
y que es necesario retomar algunas medidas que posiblemente eran de manera no obligatoria, sino que eran de manera voluntaria, entonces para que se retomen nuevamente por las personas y adicionalmente reconocer que comienzan a aparecer otro tipo de enfermedades. Ejemplo, lo que tiene que ver con la viruela del mono, que en este momento entonces comienza a nivel mundial a presentarse diferentes casos y lo que se entiende es que algunas medidas de bioseguridad pueden disminuir la transmisión de este tipo de enfermedades. Último, decirles que la OMS publica de manera permanente una información y esta información es relacionada con tema de la región de las Américas, en donde pasa casos nuevos, casos de mortalidad a 24 horas. Esta información fue tomada el día de ayer, entonces aparecen los muertos que aparecen durante las últimas 24 horas, los nuevos casos que aparecen y entonces eso significa que no podemos dejar las lecciones aprendidas de lado y creer que la nueva normalidad es algo que ya no tiene que ver con la pandemia, sino mirar cómo seguimos adoptando ciertas medidas de manera colectiva, de tal forma que las acciones que cada uno de manera individual vayamos haciendo van sumando. No sé si hay alguna pregunta, quedó pendiente.